Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el placer, el gusto que nos acompañe un compañero que tiene muchísima experiencia como psicoanalista, como psiquiatra en niños y adolescentes. Adelante, Federico. El doctor Federico Bianchi. Creo que va a ser algo placentero poder compartirle algunas ideas respecto de los bebés, de lo que pasa en la mente de los bebés en los primeros momentos de la vida. Ahora lo vas a contar, vamos a presentarte. Bueno, Federico es especialista en psiquiatría, es psicoanalista, es miembro de APA, de IPA, tiene la especialización en niños y adolescentes, en psicosomática psicoanalítica, miembro de IPSO, también es miembro de World Psychiatric Association, es miembro de psicosomática, de APA, también estuvimos juntos en el departamento de niños, ahora está en el departamento de familia y pareja, es miembro de APSA, del capítulo de psiquiatría infanto-juvenil, capítulo interfase neurociencia y psicoterapia. Docente del curso superior universitario de psicología aplicada al campo de la medicina de la Universidad Favaloro. Ex médico psiquiatra en los hospitales infantos juveniles Ricardo Gutiérrez, Hospital Ferroviario, auditor de la obra social ferroviaria, miembro del equipo infanto juvenil del CEMIC, guardia psiquiátrica del Hospital Alvear y coautor del libro Psicoanálisis en niños pequeños en el 2017, y acá no pusiste que también colaboró con nosotros en los libros de Hilda Katz. Bueno, como verán, tiene una amplia experiencia hospitalaria y, como yo digo, los que hemos trabajado en el hospital, que hemos estado en la trinchera, uno tiene otra forma de percibir y de ver porque hemos visto de todo. Entonces hoy, como anunció ya Federico, nos va a explicar un poco la escucha analítica para un bebé, para un niño. ¿Es diferente a la otra? ¿Cómo ves vos a los niños? Porque después nos va a contar una experiencia muy, muy especial que realmente nos va a explicar, yo le voy a ir haciendo preguntas, cómo fue haciendo para que un niño que no comía pudo empezar a comer. Pero él utiliza un método que es un poco diferente a lo que a veces hemos escuchado. Pero antes de eso, Fede, ¿cómo es tu escucha? Porque vos recién decías que tenemos que tener una amplitud. Bueno, te dejo y empezás vos, después yo te sigo con las preguntas. Bien. Bueno, lo que pasa es que la palabra lengua, lenguaje, está muy subordinado al lenguaje verbal. En realidad, cuando uno trabaja con chicos muy chiquititos, sobre todo si trabaja con bebés, digamos que tiene que tener muy presente que el lenguaje pues, es un lenguaje que no está supeditado solamente al verbo, sino que los bebés hablan, digamos, con el cuerpo. Hay un lenguaje que tiene que ver con el lenguaje de las imágenes, de los movimientos, y digamos también un lenguaje que surge de la dinámica entre los cuidadores y el bebé, especialmente de la mamá con el bebé. Por eso el caso que vos decías, la experiencia que yo decía, que vos nombrabas recién Susi, me imagino que se refiere a este nenito de un poco más de un año que tenía una anorexia mental del segundo semestre, con una grave deficiencia psicofísica. Es un bebé que venía lento en el lenguaje y, por supuesto, en la psicomotricidad y en la visomotricidad también,
debido a un estado grave de desnutrición. Pero Así antes que de eso, la escucha acá es realmente en un sentido muy amplio, ¿no? Por supuesto que con chicos más grandes el lenguaje verbal empieza a participar. pero además creo que también en los adultos, como en los adolescentes, la escucha nuestra es un poco más allá de lo consciente. Y entonces después vamos a explicar, que lo haces muy bien, cuál es el estadio de este caso que vos viste, pero también que puede pasar en otros casos, ¿no? Es decir, cómo se trabaja, porque todos hablamos con el cuerpo. Lo que ocurre es que en un bebé es lo único. Nosotros después tenemos la palabra, pero quedan las marcas en el cuerpo. Entonces, una de las cosas que me parece muy importante para poder entrar en el caso y en otros, que a veces hay problemáticas perinatales que pueden bloquear el deseo de los padres. En el caso que vos vas a exponer, era un niño, contalo vos, o sea, que tenía problemas ya en el momento de embarazo. ¿Qué pasó de la mamá? Claro, sí, sí, yo creo que cabe aclarar que en las patologías tempranas siempre participa la cuestión de lo perinatal, o sea, las situaciones traumáticas prenatales y natales y postnatales son importantísimas en toda clase de trastornos tempranos, en los casos de autismo o en los casos de anorexia como en este caso u otros temas en donde participa la patología somática. La manera de intervenir en este caso particular, por supuesto, es primero haciendo una transferencia importante, una relación importante con los padres, buscando a ver quién de los padres se hace más cargo, digamos, de la transferencia, que siempre pasa que hay uno que suele conectarse mejor que otro, y después cómo se incluye la pareja de padres, y una vez que está afianzada la transferencia con los padres, se puede trabajar con el bebé. En este caso, yo he llegado a trabajar en sesiones individuales con el bebé aplicando la técnica que luego les puedo contar, ¿no? Sí, pero a mí me interesaba que les expliques a la audiencia. En el caso de este bebé, pero como vos decís, también pasa en el autismo, hubo antecedentes en el embarazo que la mamá le informa, ¿no es cierto?, que el bebé iba a nacer con hidrocefalia y después tuvo otro problema. Entonces, ¿cómo reciben los padres, digamos, eh, esas noticias de que su hijo tiene una discapacidad o puede tener una discapacidad, como otras noticias, porque puede pasar también que en el momento de embarazo esté muriéndose la madre de la mamá del nene, o puede, qué sé yo, pasar alguna situación familiar, cómo eso repercute, ¿no es cierto? Cómo de alguna manera todas estas problemáticas antes del nacimiento y alrededor, cómo influyen después en los narcisismos de los padres. Claro, sí. Por ejemplo, en este caso, le diagnostican al bebé a los 6 meses, le diagnostican que se está desarrollando una hidrocefalia. Es fácil imaginarse que esto es una gran herida narcisística para los padres, ¿no? Padres que eran padres jóvenes, que se sentían seguros y vitales y que de pronto tienen semejante noticia, que tiene como consecuencias médicas. Las consecuencias médicas, por supuesto, enseguida los médicos le informan a los padres que van a tener que hacer una intervención quirúrgica para poder instalar una válvula que pueda derivar el líquido cefalorraquídeo hacia el peritoneo y, y bueno, esto ya significa que el bebé no iba a nacer de parto normal, sino que en cuanto fuera viable iban a tener que hacer una cesárea, o sea, iba a ser un nacimiento por cesárea. Así que imagínense la herida de los padres ante esta situación. Y además es importante porque este caso demuestra la importancia que tiene lo emocional y lo psíquico en el interjuego de los acontecimientos. Porque la tendencia al principio era que debido a la hidrocefalia, probablemente la anorexia del bebé
era de causa orgánica, pero después quedó demostrado, porque el bebé en una psicoterapia evolucionó en 4 o 5 meses haciendo cambios extraordinarios, o sea, aceptando la alimentación, empezando a caminar una vez que estaba físicamente más fuerte, y también empezando a hablar. Y también se pudo ver cómo un bebé muy chiquitito puede hacer una gran transferencia, una gran relación, una gran empatía con un terapeuta. Sí, pero además me parece interesante algo que hablamos en otro momento para la audiencia, que como este nene también nació con un problema de ano, es decir, pasó por toda la parte médica, incluso después por especialistas creyendo que era deglución atípica, o sea, y todo esto, ¿cómo repercutió en el nene y en los padres también? Porque una de las cosas primeras que suele pasar es que primero se piensa solo en lo físico. Y en realidad Claro. nosotros qué pensamos que somos una unidad, o sea, no se puede evitar lo que vos decías recién, los componentes psíquicos. Claro. Sí, sí. La primera herida narcisística es el acontecimiento y que tiene que ver con el diagnóstico de hidrocefalia, pero cuando el bebé nace por cesárea, los médicos constatan que hay un ano imperforado. O sea que si bien anatómicamente hay un esfínter anal y el intestino llega hasta lo que sería el ano, la piel no está, digamos, no hay un orificio, razón por la cual al bebé le tienen que hacer una, una anoplastía, pero para hacerle la anoplastía le tienen que hacer previamente un ano contra natura, o sea, una derivación del intestino hacia una fístula para poder evacuar la alimentación. Pero bueno, todo esto influye de tal manera, sobre todo la intervención médica y la herida en los padres y la angustia y el estrés que hay alrededor de todo de la situación del nacimiento, esto genera que el bebé empieza a rechazar la alimentación. Sobre todo empieza a rechazarla en el momento en que se hace intervenir una terapeuta fonoaudióloga porque se pensó que había algún trastorno de deglución. Después fue maravilloso porque la primera persona que hizo pensar en otro orden fue la nutricionista, que le dijo a la mamá: a mí me parece que tu bebé no tiene boca. La mamá sorprendida dijo: pero ¿cómo que no tiene boca si yo la boca se la veo? Bueno, me refiero a que no tiene una representación de la boca o del deseo en la boca. Este nene no está deseando alimentarse, sino que más bien está deseando rechazar la comida como una formación reactiva, quizás a todas las actitudes lógicas, por otro lado, de los padres y las abuelas de querer alimentarlo y inventar recursos extraordinarios para alimentarlo, como el avioncito o tratarlo con cariño, pero siempre insistiendo en que coma. Cuando más se insistía en que el bebé acepte la comida, menos la aceptaba. Igual hubo de todas maneras un proceso para llegar a eso, por eso es una anorexia del segundo semestre. Cabe destacar que las anorexias se pueden clasificar en anorexias del primer semestre y anorexias del segundo semestre. Las del primer semestre suelen ser transitorias y suelen resolverse prácticamente solas. Las del segundo semestre son las más estructuradas y más graves, que realmente adquieren un cariz psicosomático grave. Esas anorexias son realmente severas. El bebé tiene todos los síntomas de un anoréxico. Es por un lado hiperactivo, pero por el otro lado rechaza la comida. Sobre todo la rechaza cuando más le insisten de darles de comer. Pero en los primeros días el bebé se ha aprendido a la teta, o sea, acepta la teta de la mamá y empieza a amamantarse, pero como le tienen que hacer resonancias magnéticas, tomografías, análisis de sangre, y tiene la sonda nasogástrica, en un primer momento aceptó la teta, pero después poco a poco la empezó a abandonar. Abandona definitivamente todo tipo de alimentación cuando interviene la fonoaudióloga. Es la nutricionista que abre el campo y abre la expectativa de hacer una consulta a un especialista psiquiatra o psicólogo, ¿no? Pero además, digamos,
creo que vos haces hincapié en algo que es muy importante, que cuando uno más insiste, a veces se forma lo que se llama la formación reactiva. Era lógico que ellos quisieran darle de comer, porque además el nene no tenía fuerza en sus piernitas, por todo el tema también del ano, y él hacía fuerza con la colita, ¿no? O sea, reptaba, no podía Sí, sí, se sostenerse. movía, no por lo del ano, no, porque el ano le hacen la anoplastía apenas nace, o sea, todas las Ah, operaciones, tanto la instauración de la de la sonda válvula. que, de la válvula que va desde el cráneo, digamos, al peritoneo, y el ano lo hacen enseguida. Aún teniendo el ano contra natura, el bebé ya acepta la teta y aún teniendo sonda nasogástrica. Eso es Por muy eso es importante, importante ¿no? quizás acudir un poquito a nuestra teoría psicoanalítica, Susi, ¿no? A nuestra Eso, metapsicología. Pensar que todos los bebés pasan por una instancia de formación de su imagen inconsciente del cuerpo. Y lo que vemos en estos casos es que hay un trastorno de la constitución de esta imagen, de la conexión de imágenes entre la mamá y el bebé. Esto es lo que trastorna y hace que en ese juego de espejos, en la relación con la madre, el bebé haga una formación reactiva muy severa, en donde en el afán de ser evita alimentarse, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, primero, aclarar que estas cosas ocurren en bebés que han llegado han transcurrido el primer semestre más o menos bien, y la gravedad se adquiere después del primer semestre. Esto quizás haya que relacionarlo con las teorías de Spitz también, que ya en 1950, 1960 habló de primer cómo, año de vida. claro, del primer año de vida, ¿no es cierto?, de la sonrisa Pero social, de la angustia del octavo mes, todo esto está alterado en esta criatura. Y en muchos bebés que han tenido situaciones traumáticas, con grandes heridas narcisísticas de los padres o incluso con situaciones traumáticas de los padres. vamos a ir al primer corte y después nos vas a explicar qué significó en este nene el periodo antes del periodo del espejo, ¿no? Las tres instancias de un colega nuestro francés que coincidimos con vos y que es muy interesante Sí. para ver cómo se puede trabajar. Enseguida volvemos. Sin Tus clientes están en línea. Publicita con nosotros. Para más detalles podés contactarte a lapropuestaradio@gmail.com. WhatsApp 11 40 58 78 54. Bueno, Fede, Sí. continuamos. A mí me parece muy importante lo que acabas de decir, porque hay mucha gente que nos está escuchando y que a veces no se sabe cómo trabajar. Y vos tenés una experiencia muy amplia, pero además en este bebé se vio claramente, digamos, ¿no? ¿Qué significa los tiempos de narcisismo? ¿Y qué pasó cuando vos trabajabas con él? Porque vos no le dabas de comer. Explica un poco la técnica de la exclusión para que él se pueda incorporar, como vos la llamaste. ¿Qué es lo que vos hiciste? Y explicando también un poco la parte teórica, ¿no? Para que nos Sí. entiendan, hay gente que no es psicóloga y hay muchos colegas que están escuchando. Bien. Sí, mi técnica consiste en algo bastante sencillo, digamos, para imaginarlo. Quizás no tan sencillo implementarlo en la práctica. Pero la técnica consiste en hacer todo lo contrario a lo que en un sentido lógico, racional, hacen las personas que están alrededor de una situación como esta. O sea, mi técnica consiste en crear un campo de juego en el consultorio con el bebé y con los padres, al principio con los padres y en las etapas posteriores con el bebé a solas, en donde jugamos a alimentar
alimentar a muñecos. En el caso mío trabajé con los famosos Barbie y Ken y con otros muñecos, había un dinosaurios y demás. Y se trata de crear una escena en donde yo le doy de comer a los muñecos y le doy de comer también a la imagen en el espejo del bebé, porque en mi consultorio tengo un espejo que va desde el piso hasta el techo, de tal manera de que el bebé puede verse a sí mismo visualmente hablando, concretamente hablando. Entonces, lo que hago es lo que yo llamé técnica de exclusión, o también como una manera de generar la demanda de comida. O sea, evitar de insistirle en darle de comer para evitar que el bebé reactivamente rechace la comida. Lo que hago entonces es excluirlo, simplemente crear escenas con los padres, darle de comer al papá, darle de comer a la mamá, o a veces el papá me da de comer a mí o le da de comer a los muñequitos, y el bebé está sentado, porque no se puede parar, está sentadito mirando. El bebé es muy observador e hiperactivo, así que cuando se siente excluido, trata de incluirse. Este es un fenómeno que está en todos nosotros los humanos. Cualquier situación de vínculo humano en la cual, digamos, un grupo está en una vivencia, en una escena, está haciendo algo y excluyen a algo, el excluido se siente incómodo, o se va enojado o trata de incluirse. En el caso de los bebés, lo natural es que traten de incluirse. Imagínense una criatura que se ve expuesta a un grupo de 3 o 4 chicos que están jugando, naturalmente el chico trata de incluirse, o si no, se siente mal por la exclusión. De todas maneras, lo que yo pude observar en la práctica es que haciendo este juego y evitando absolutamente todo intento de llevar el alimento a la boca del bebé, hace que el bebé se arrime y se incluya. En este afán, en algún momento, los estímulos corporales, visuales y sensoriales empiezan a actuar y el bebé empieza a salivar, empieza a tener sensaciones intestinales y en algún momento él solo, al cabo a lo mejor de varias sesiones, yo generalmente trabajo con muchas sesiones semanales con estos casos, de tal manera que al cabo a lo mejor de 2 o 3 semanas el bebé empieza a insistir en incluirse y en algún momento él solo toma la cuchara e ingiere el alimento o la mamadera, si es que hay una mamadera también. O sea, además en la la tomaba perfecto, porque con todo sí. lo que le había pasado, y te observaba y te escuchaba muy bien. Claro, lamentablemente yo no puedo pasarles a todos los que están presentes en este momento el video por cuestiones éticas, digamos, de que no puedo pasar una filmación de las personas, pero es muy interesante ver cómo el bebé empieza a reaccionar, empieza a tener una interacción visual y corporal, empieza a jugar con ollitas, cacerolitas y comida, dándole de comer primero a los muñecos e incluso a su propia imagen en el espejo, y hasta que en un momento accede a incorporar el alimento él. Y con respecto a la teoría que está subyacente en mi cabeza, tiene que ver con la teoría de Sami Ali. Sami Ali tiene una discusión con Lacan. Lacan le da mucha importancia como una etapa inicial de la fundación del psiquismo a la instancia del espejo y a la sonrisa social. La sonrisa social viene, por supuesto, de los conceptos de Spitz. Ahora, Sami Ali para mí tiene una intervención teórica brillante, que él hace una teoría en la cual se observa el narcisismo no como un estanco, como un lugar estanco, sino como algo dinámico. O sea, no solo la triangularidad edípica se organiza a través de los primeros tiempos, sino que también el narcisismo. Hay un narcisismo que se podría decir trófico, como dicen otros autores, que se constituye y que es dinámico. Para Sami Ali habría 3 etapas en la relación del bebé con el rostro de su madre. Una primera etapa en donde Narciso bebé no tiene rostro, quiero decir, no tiene una imagen grabada de sí mismo, pero ve visualmente, sensualmente, ve el rostro de la madre y las manifestaciones del rostro de la madre. Por eso es tan importante para todos los bebés, no solo para para todos nosotros, que el bebé percibe por sensaciones y percepciones y escucha,
que la gente dice, no, bueno, no se da cuenta, no se da cuenta. No, no, se graba todo. Entonces lo que vos decís, ¿no? Que es a partir del otro. Es decir, el rostro, el cuerpo que va a tener es a partir del otro. Sí, en mi opinión, no solo que graba todo como grabamos los adultos, sino mucho más que el adulto. Sí, sí, El sí. bebé es, como solemos decir vulgarmente, es como una esponjita. Es una Exacto. esponjita sobre todo de imágenes y de sensaciones. Así que el bebé capta toda la crisis, todo el estrés y todo el distrés que hay alrededor de él desde el primer momento. Sí, Así yo te que, contaba que muchas veces en casos de autistas, en entrevistas familiares, el que no hablaba, de repente empieza a hablar y hace las voces de todos los integrantes de la familia. Y la claro. familia se quedaba sorprendida, porque era el que no hablaba, el que creían que no escuchaba, ¿no? Pero es como vos Claro, en decís. este caso, que insisto, lamentablemente no lo puedo mostrar, pero en este caso, como vos bien viste, Susi, el bebé incluso toma algunas actitudes mías. O sea, se ve que en transferencia la criatura hace todo un proceso identificatorio con el terapeuta. Empieza a hacer los mismos juegos que yo, a tener las mismas actitudes, a repetir situaciones como darle de comer a los muñecos, inclusive jugar con su propia imagen en el espejo. Pero eso es muy importante que sepamos que esa interacción con el espejo real de vidrio y con el espejo del otro, quiero decir con los rostros, con el rostro mío, el rostro de la madre, el rostro del padre, el rostro de los abuelos, eso es un fenómeno que viene inmediatamente después de un fenómeno previo, en donde el bebé absorbe imágenes, ¿no? Y en la medida que no hay una intrusividad por parte de los adultos, un afán de obligarlo a comer, el bebé solo, por recursos naturales, digamos, como quien pasa, digamos, a generar una pulsión, un impulso por comer, inaugura, digamos, con el terapeuta el deseo de comer. Justamente lo que yo trabajo con los padres es esa noción de que el deseo es algo que se adquiere, no es que sale innatamente. Innatamente puede salir el instinto de alimentarse, pero después el deseo en relación de la comida y la selección de los alimentos es algo que se inaugura post nacimiento en todos los bebés. Lo que pasa es que en los casos en donde hay situaciones traumáticas severas o leves, esos traumas, esas vivencias negativas, no caen fuera, no caen afuera, digamos, no caen No, inundan en la todo el aparato insignificancia. psíquico. Claro, Inundan todo el entonces aparato hay psíquico, una pero alteración, lo que nosotros teorizamos y lo vemos en la práctica, es que hay una alteración de la constitución del amor propio, digamos, o para las personas que no son psicoanalistas, o una alteración en la constitución del narcisismo normal, porque todos tenemos un narcisismo normal, un amor propio. Y en ese sentido, podemos hacer defensas narcisísticas severas, ¿no? Incluso a veces yo tratando psicoanalíticamente con adultos, yo veo que a veces los pacientes adultos, cuando yo les digo alguna cosa, le hago alguna interpretación, reactivamente me la niegan. Me dicen, no, porque yo tal cosa, no, porque yo tal otra, a veces inclusive poniendo la palabra no. Así que es un trastorno que inclusive persiste en el adulto. Solo que es muy importante en estos casos poder encarar un tratamiento psicoterapéutico, psicoanalítico en los primeros meses, porque después, digamos, o el bebé muere, porque muchos casos de estos bebés con anorexias del segundo semestre, anorexia severa, mueren, generalmente mueren porque empiezan a intervenir otras enfermedades, como porque el aparato inmunitario se debilita, porque efectivamente, digamos, como que lo psíquico y lo corporal están imbrincados, están unidos de manera inseparable. Hay un eje psico-neuroendocrino inmunitario, ¿no? claro, lo que pasa es que vos, que eso es lo que me parece que hay que tener en cuenta, cuanto más prematuro es la atención es mejor, nosotros tenemos que lograr que esa función que por ahí los padres lo querían al nene, pero evidentemente la desilusión durante el embarazo, la herida en su narcisismo y toda la situación del miedo a que se muera,
Bueno, hicieron lo que pudieron. Entonces vos los ayudaste a poder revertir que esa función no era la más adecuada la que estaban haciendo. Darle, 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 que tapaba la necesidad de ellos, pero no iba por el camino que el nene podía. Y vos le hiciste lo que Bion habla, ¿no? De la función, de poder convertir en función alfa esos elementos negativos, come, 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 y el nene lo Sí, rechazaba. Cuando vos decís, él te imitaba, él sintió, porque esto es importante para los que nos escuchan, cuando te preguntan, pero ¿puede haber cambios? Si uno no lo hace de tan chiquito, ¿qué puede pasar? ¿No? Preguntas que son muy usuales. El tema es cómo cambiar de una experiencia negativa a una experiencia afectiva placentera. Ahí el chico aprende, porque él con vos, cuando te agachabas con él, ¿no es cierto? Y jugabas con él veía que vos no le dabas de comer, vos le dabas de comer a otros. Y él te así quiso es. imitar para incluirse, para divertirse y disfrutar. Hasta que después él agarraba la cuchara y te daba a vos. O sea, y también dio al espejo, a la imagen de él en el espejo. Que esto es lo que Sí, eso es Samadhi muy habla, ¿no? notable. Sí, eso es muy notable. Si se ve el video, se ve claramente cómo el bebé no registra tanto su imagen en el espejo y después de muchas sesiones o de varias, el bebé empieza a registrar su imagen, a interactuar con su imagen en el espejo y tener la sonrisa social y todo lo que describe Spitz. Por eso es importante la prematurez del tratamiento y es importante la prematurez de una transferencia. Es posible hacer transferencias con un bebé de 1 año y 2 meses, de 1 año, incluso de 10 meses. Se puede hacer transferencia cuando el terapeuta logra, digamos, establecer un vínculo, ¿no? Por eso es muy importante lo de la prematurez del tratamiento y es muy importante pensar que aún en casos más graves todavía, como los casos autísticos, el problema está justamente ahí, digamos, a veces en lo intrusivo de la participación de los adultos que altera los mecanismos evolutivos naturales y normales. Vamos a ir a la última pausa y nos vas a seguir explicando un poco cuándo vos determinás la inclusión de los padres, el tratamiento individual y otras experiencias que has tenido. Vamos a la última pausa y volvemos. Sin peros. Sumate a la programación de La Propuesta Radio Streaming. ¿Pensás que precisás realizar tus transmisiones públicas o privadas? Sin moverte de tu lugar y muy accesible. Consultanos promo 1.5 de 4 transmisiones por mes en simultáneo. Incluye a redes sociales. Es tu oportunidad. Reserva tu día y horario al WhatsApp 11 40 58 78 54 o por mail a lapropuestaradio@gmail.com. Bueno, vos estabas hablando un poco lo que había hecho este nene con el espejo, con los muñecos, cómo fue trasladando a su propio cuerpo y teniendo en cuenta un poco lo que Samadhi hablaba de los 3 momentos del narcisismo, ¿no? Sí, yo Cuando, recomiendo para los colegas y quizás para los que se animen a leerlos, aunque no sean colegas, hay un libro de Sami Ali que se llama Cuerpo Real, Cuerpo Imaginario, el capítulo 7, en donde él habla de su nueva teoría sobre la constitución del narcisismo, que habla en 3 tiempos, ¿no? Primero, digamos, el bebé no tiene rostro en un primer tiempo, en el segundo tiempo, por identificación con la mamá, tiene un rostro como el de la mamá, y en un tercer tiempo se da cuenta que hay un tercer rostro que no es como el de él ni como el de su mamá, y esto genera toda una dinámica que hace que él tenga una identidad propia, una imagen corporal propia, una imagen de su propio rostro propia y singular. Y a partir de ahí, y digamos combinado con la constitución del Edipo, de la triangularidad, va a tener su propia identidad y su singularidad como sujeto.
Entonces, por supuesto que me parece que el tiempo no da acá para profundizar en esa metapsicología, pero es muy importante leer este capítulo. Ahora, en el trabajo concreto, es muy importante primero que nada establecer una transferencia fuerte con los padres. En el caso que vos viste, la mamá sostuvo la transferencia mucho tiempo y el padre pudo incorporarse con un poquito más de dificultad, pero la mamá sostuvo una fuerte transferencia. Es muy importante porque si no hay una buena transferencia con los padres, es difícil que los padres entreguen a su bebé, digamos, a la situación del consultorio y a dejarlo a solas con el terapeuta, etcétera, etcétera. Así que cuando se instaura una confianza fuerte, que en este caso al cabo de un mes ya estaba instalada, después de hacer sesiones introductorias con los padres y convencer a los padres de cuál es la situación con palabras muy sencillas, hice sesiones vinculares con los padres, siempre aplicando esta técnica de la exclusión, en donde los padres juegan conmigo, juegan entre ellos, y en ningún momento se dirigen al bebé que no está preparado para tolerar la impronta del que insiste en alimentarlo. El bebé va a estar preparado después, cuando empieza a surgir en él el deseo de tomar la cuchara o de tomar el alimento con su manito y meterlo en la boca y deglutirlo. Por lo tanto, no hay ningún tipo de problema mecánico de la deglución ni nada que ver. Y es importante además, porque en este caso, como yo te conté, Susi, la derivación me vino por el médico de la abuela. El médico de la abuela, en una situación social que no tenía nada que ver con la profesión, se enteró de que yo estaba investigando y trabajando con bebés, y sobre todo con bebés anoréxicos, y le comunicó de mi presencia y vino la derivación por ahí. Por eso yo a veces voy a hospitales a dar charlas sobre este tema, y es un tema que hay que actualizarlo, a pesar de que se conoce de hace bastante tiempo. Hay otro libro que les recomiendo, que es El niño y su cuerpo, de Fine, Zulé y Leon Kreisler, en donde hay todo un capítulo dedicado a las anorexias de los segundos semestres. Pero ellos, al principio, ellos siempre trabajaron con los padres. En el caso que yo les estoy presentando y la inquietud que yo les quiero transmitir es que es posible trabajar en sesiones individuales con el bebé. Esto es lo que pudo ver Susi en el video, verme a mí a solas con el bebé, trabajando con el alimento, e inclusive en donde el bebé empieza a decir papá, empieza a hablar con palabras, con un lenguaje verbal, e incluso se puede ver en el video cómo el bebé empieza a caminar, ¿no? Y la fuerte interacción entre nosotros a través de la mirada, de los gestos y toda una actitud transferencial muy linda y muy interesante. A mí me parece muy importante lo que acabas de decir, porque cuando uno va a los jardines de infantes a dar charlas, a orientación, toda la parte de lactantes, vos viste que ahora ya desde los 3 meses hasta el año, hasta los 2 años, van al jardín. Ahora con la pandemia se había suspendido y bueno, a veces ocasionó una serie de problemas, sobre todo en las familias que eran más disfuncionales. Pero me parece que esta orientación, esta explicación de cómo pueden observar a los bebés y qué es lo que pueden hacer, porque a veces también pasa, bueno, hay que hacerlos dormir y el bebé no quiere, y hay que hacerle esto, y no digamos, no se detiene a ver qué es lo que el bebé nos está diciendo, qué nos está transmitiendo. Sí, es muy importante. Yo creo que la labor que vos hacés es muy importante porque es el trabajo de equipo y que nosotros solos no podemos, porque en este caso la mamá confió en vos, el papá también, pero hay papás que a veces no se ponen de acuerdo. Alguno de los dos acepta al terapeuta y el otro no. Y el bebé percibe eso, ¿no? Sí. Y a veces influye para que se muera, para no estorbar Sí, por más eso la yo conflictiva. creo que es muy importante tener un trabajo artesanal para instaurar las transferencias. Otro autor que está siempre en mi cabeza, Susi, que no lo hablamos entre nosotros todavía, es Winnicott, ¿no? Porque a mí me parece que la noción de transicionalidad y espacio transicional y campo transicional es muy importante. Es muy importante para darse cuenta de que
digamos, esa madre suficientemente buena viene alterada, ¿no? En el caso de este se ve muy, muy bien, porque obviamente esa mamá sufrió también situaciones muy desagradables. Y es lógico que se haya puesto ansiosa, severamente ansiosa, y que en su ansiedad no haya respetado la transicionalidad de los acontecimientos. Y no haya podido, además que era madre primariza, no haya podido de ninguna manera compensar las situaciones traumáticas. Entonces, Además la culpa, ¿no? claro, Cuando aparece un bebé así. pasar por encima de la constitución imaginaria del cuerpo y pasar directamente a pretender que el bebé funcione como un espejo es, para mi manera de ver, un error. Es muy importante tener un concepto previo a la cuestión del espejo. Por supuesto que inmediatamente la situación de espejo se hace fundamental y es lo que va a sostener todas las terapias psicoanalíticas, inclusive en el adulto. Los terapeutas instauramos una situación de espejo con el otro paciente y el otro paciente con nosotros. Eso es permanente en nuestra práctica. Así que es muy importante tener en cuenta la transicionalidad, tener en Bueno, vos cuenta que ahí hay un actuaste momento en el cual uno recién después de un periodo previo puede dirigirse en una demanda de alimentar. O sea, quiero decir, el bebé después, cuando pudo generar su demanda y cuando pudo convertir su demanda en deseo, puede satisfacer su necesidad biológica de alimentarse. Si no, su necesidad biológica de alimentarse queda trastocada y para el bebé se hace mucho más importante, digamos, defenderse de la intrusividad del adulto, ¿no es cierto?, hasta el punto de poner en riesgo su propia vida. Por eso se dice que es muy importante que el bebé no genere un deseo de no comer, sino que desee un deseo de comer. Tiene que generar un deseo de alimentarse, no un no deseo de alimentarse, en ese juego de diferenciación con la ansiedad de la mamá. y vos hablabas también cómo esto influye después en las anorexias y en las bulimias, tu experiencia. Sí, Leon Kreisler, dice la experiencia de que en su creencia está de que muchos bebés que han tenido anorexias importantes en el primer año de vida, pueden estar relacionadas con las bulimias de los adolescentes o de los adultos. Y que generalmente los chicos, los bebés bulímicos, que son raros también, son bebés que hacen anorexia severa en la adolescencia. Por eso siempre es una diada, ¿no? Una interacción anorexia-bulimia, bulimia-anorexia. Bien sabemos que muchos bulímicos se provocan el vómito para generarse, digamos, una evitación de la ansiedad de comer, la ansiedad de incorporar comida. Claro, pero si no se ve el significante que está detrás de todo eso y se queda solo, yo te escuchaba al principio del programa y el otro día cuando hablábamos, que hay institutos que les ponen la cadena, la ladera, que los obligan y que Claro. justamente se desconoce todo esto, ¿no? Que sí, sí, como en la enuresis. Yo creo que hay Sí. muchos malentendidos con respecto y que es muy importante el bagaje teórico de la metapsicología del terapeuta también en los enuréticos. Porque los enuréticos por eso son difíciles de tratar, como así también los fóbicos. Son todas patologías que tienen mucho que ver con la constitución del narcisismo en el primer año de vida. En el caso de los chiquitos, cuando vos decías esto de la cadena de la heladera, hubo una época que en Inglaterra se propuso poner pequeñas descargas eléctricas a los chicos cuando se orinaban en la cama, en donde al ser conductor la orina, le producía descargas eléctricas que terminaban haciendo que el niño no se haga pis en la cama. Pero evidentemente esto termina trayendo sus consecuencias negativas. Por eso yo digo que tenemos que tener cuidado, porque si no, el terapeuta, sin querer, termina siendo iatrogénico. Iatrogénico, para los que no son colegas, significa
siendo agentes de daño, no agentes de beneficiosos, ¿no? Y tu experiencia, digamos, como psiquiatra, como psicoanalista, con respecto no solamente a la anorexia, ¿no? Otro tema que nosotros venimos hablando, el tema de rotular a un paciente y la medicalización. Bueno, claro, eso es un gran problema, porque justamente con este bebé que vos viste en el video, el anoréxico, el chiquito, vos viste que en 5 meses está caminando, comiendo y hablando, ¿no? Entonces ahí se ve en la práctica que toda la primera actitud médica fue un gran error, ¿no? Creer que había algún problema orgánico o creer que era simplemente un problema de cómo se articula la deglución o la lengua o el paladar, es algo, digamos, muy superficial, muy lineal, muy positivista y es más, que lleva a intervenciones traumáticas. De hecho, en este caso y en otros casos también, yo vi que la intervención, esto no lo digo en detrimento de las fonoaudiólogas, porque las fonoaudiólogas hay personas muy capaces y que estudian mucho metapsicología, lo cual yo lo aconsejo en todas las personas que trabajamos con bebés, no solo con los psicólogos o psiquiatras. Pero cuando intervino la fonoaudióloga, digamos haciéndose eco de la posición que tomaron los médicos, el bebé se agravó totalmente. Es ahí donde se instauró estructuralmente el síntoma. Así que es muy importante trabajar e investigar mucho sobre el tema de cómo se constituye el narcisismo y cómo uno se puede presentar como imagen ante un paciente, incluso con los pacientes adultos. Ahora, sobre todo, que está toda la problemática de las pandemias y la problemática de no poder verse con los pacientes por el tema de la cuarentena y la distancia social y todo eso, es muy importante, ¿no? Es muy importante ver cómo se transmite el tema de la imagen. Por eso yo creo que, espero no exagerar, pero me parece que este va a ser el siglo de la psicosomática. Me parece que estudiar cómo se constituye la imagen inconsciente del cuerpo, la imagen inconsciente de sí mismo, es lo que va a dar la clave de muchas enfermedades psicosomáticas y sobre todo las enfermedades psicosomáticas precoces, incluido el tema de la, incluido el tema de la diabetes también, ¿no? De las diabetes de la infancia. Sí, sí, Eh, sí. por eso yo creo que es importante también para Y los cada vez hay más, psicoanalistas cada vez hay adquirir más noción. chicos, Claro, cada vez hay más. ¿no? Y Con cada vez hay diabetes. más también ataques de pánico, ¿no es cierto? Y cada vez hay más autismo, más Asperger, todas las enfermedades o los problemas que tienen que ver, digamos, con las patologías muy tempranas. Y también con toda la vivencia existencial que estamos viviendo en el siglo actual. A mí me parece, por eso, muy importante difundir, ¿no es cierto?, estas experiencias que estamos teniendo los que trabajamos con chicos muy chiquititos. Sí, porque además en el caso de los bebés, a veces pasan 2 años. Y cuando llegan al jardín o a la guardería, recién ahí los derivan. Y ya pasaron Claro, 2 años. Y entonces cuando los médicos por ahí no le saben explicar a los padres te dicen, yo le decía al médico, pero no me decía nada, ¿no? Entonces claro. el trabajo también de equipo, porque el otro día yo te comentaba en un curso que di en Perú, una psicomotrista planteó un nene hipotónico. Y cómo Sí, ella lo fue trabajando, que fue una maravilla, cómo el chico se fue recuperando, pero cómo se quedaba rígido y no podía frente a situaciones que lo provocaban mucha angustia y mucha ansiedad, ¿no? Entonces, poder conocer un poco más de esto, cómo se construye nuestra imagen, la importancia que tiene todo lo perceptivo, la psicomotricidad, sí. me parece que es un campo que se tendría que trabajar más. Sí, y la importancia de la vida familiar también, ¿eh? Porque en este caso que yo te mostré, si se ve bien, la problemática, vos sabés que el papá era dueño de un restaurante y evidentemente el papá estaba todo el tiempo en la calle, inclusive fines de semana, o sea, prácticamente no tenía relación
La función paterna también estaba muy trastocada, ¿no? Entonces, es muy importante porque si sacamos cuentas, los chicos actuales están con los padres muy poco. Una criatura que va a un colegio, un chico más grande, por ejemplo, que va a un colegio de doble escolaridad, está 8 horas en el colegio, en fin, un par de horas más entre ir y volver del colegio, ya tenemos 10 horas, ¿no? 10 horas, en las Más las 24 nos quedan actividades 12 horas, que 8 horas que se duerme, así que prácticamente los niños actuales están con la familia 2 o 3 horas, con suerte. Con suerte, porque a veces hay mamás que te dicen, ¿el sábado qué hago que no tengo escuela? Bueno, lo voy a mandar a fútbol, o lo voy a mandar acá. Claro. Pero digamos, no está en la madre incorporado la figura del padre. Y esto, las consecuencias en la función parental, ¿no? Que Son severas, realmente severas, porque hoy sabemos que el Edipo, los que por lo menos pensamos en el Edipo temprano, que es lo que creo que es más actual, en el Edipo temprano sabemos que la triangularidad humana se constituye desde antes de nacer, desde que uno le pone un nombre, ¿no? Cuando uno puso un nombre, ya hay un tercero que está funcionando en la tríada. Y tiene que haber cierta madurez también de los adultos para incorporar ese tercero. Entonces, está el Edipo temprano, que yo lo prefiero llamar triangularidad temprano, que empieza antes del nacimiento, y claramente en este caso, imagínense, cuando a los padres le avisan que el chico tiene una hidrocefalia, ya esa triangularidad se encuentra trastocada. Y ni hablar la constitución de la imagen. Porque evidentemente esta mamá es una mamá que recibe a la criatura con un rostro alterado, con un rostro trágico, con un rostro dramático. Por eso también aplicando estas teorías uno puede entender, digamos, las psicosis puerperales y las consecuencias de las psicosis puerperales. O sea, todo lo que tiene que ver, los que trabajamos con niños y con pareja también, digamos, con las problemáticas del vínculo parental, del vínculo de pareja. O sea, por eso yo últimamente estoy también muy apasionado porque por trabajar con chicos trabajo muchísimo con parejas. El trabajar con niños me ha servido mucho para ser psicoanalista de los adultos y también me ha servido mucho para ser psicoanalista en terapias de pareja, en donde se juega mucho la imagen. Hasta le diría dónde se sienta el psicoanalista. Yo cuando atiendo parejas de padres, tanto para las entrevistas, en el caso de un tratamiento de un niño, o las sesiones de pareja, propiamente en las terapias de pareja, me siento bien en el medio de los padres. Tengo un sillón en donde se sientan los padres y yo me siento en el medio, porque considero que esa posición ya es significativa inconscientemente para la percepción de la pareja. Sí, es así, pero no todos los colegas, no todos los analistas tienen claro el espacio y el tiempo, desde arcaicamente, porque Sí. una de las cosas que nosotros vemos que está alterado toda la parte espacio-temporal cuando hay somatizaciones, cuando hay acontecimientos somáticos, se altera, está alterada toda la parte, toda la organización espacio-temporal. Y lo que vos decís me parece muy importante. Sí, sí, imagínate que escenario. Claro, para la constitución, digamos, de la imagen del cuerpo, cerebral, mental y psíquica, es muy importante la constitución del espacio. Este chiquito tenía una alteración de la constitución del espacio, de hecho él se movía sentadito o acostado, él nunca había estado parado hasta que no empieza a caminar en la sesión. Y sabemos que la constitución del espacio, adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba y abajo, tiene mucho que ver con lo postural, incluso filogenéticamente. Sí, bueno, Samalí también trabaja esto, ¿no? Lo explica muy bien. Y nosotros, por lo menos, tanto vos como yo, en pacientes adultos, que te dicen, aparte de tener estreñimiento u otros problemas psicosomáticos, te dicen, yo no me doy cuenta lo que gasto con la tarjeta, siempre me olvido, siempre llego tarde. Diferentes situaciones, ¿no? Con el espacio y el tiempo. Y cuando uno empieza a ver, en el caso que estoy hablando, ella tuvo una mamá borderline
con momentos, digamos, de intentos de suicidio y demás, y donde indudablemente hasta ella pensaba en morirse para no seguir viviendo lo que estaba viviendo, ¿no? Y que su mamá viviera para cuidar a su hijo. Entonces estas cosas que fueron de muy pequeña, ¿no? Cómo a veces cuando quedan embarazadas se identifican con esa madre que dice Grimm muerta, ¿no? Con esa mamá que no estuvo adecuadamente. Pero todo el tema de las identificaciones también es muy importante, porque lo que este nene logró con vos fue eso, ¿no? Bueno, Sí, vamos a yo en tener que... algunos trabajos, un pequeño comentario, Susi, en los trabajos que yo vengo publicando sobre el tema de las patologías tempranas y las anorexias, le doy mucha importancia al capítulo de lo ominoso de Freud, el tema de la constitución del doble. Lamentablemente el tiempo no nos da, pero hablar de la constitución del doble, de lo que yo o que otros autores también llaman la ominosidad, o sea, la capacidad que tiene un sujeto de reaccionar ante la imagen de otro, que puede ser siniestra, ¿no? Porque puede ser vista como un doble siniestro, o como alguien absolutamente indiferente y persecutorio. Vos me hacés pensar, cuando muchos pacientes te dicen, me aparecen los fantasmas, no sé qué hacer, ¿cómo hago para sacarlos? ¿No? En personas adultas, donde les han proyectado mucho y donde de alguna manera después se sienten perseguidas, ¿no? Y controladas. Por eso lo que vos decís es muy importante. Sí. Perdón, se me había desconectado, se estaba acabando la batería de la cámara. Yo te agradezco muchísimo. Bueno, la gente que te quiera hacer preguntas o comentarios, va a aparecer tu mail y bueno, y vas a estar de nuevo en el programa, por supuesto, más o menos en octubre o noviembre, porque ya está todo programado, pero es un placer, porque además creo que a la gente le gusta ver que lo que nosotros tenemos con la teoría, también lo hacemos en la práctica. Sí, sí, la verdad que es un placer haber participado, te doy muchísimas gracias por tu invitación y la verdad que me quedo entusiasmado porque el tema se amplía, ¿no? Se amplía, da para hablar y compartir muchas cosas que es muy grato para mí, por supuesto. Yo también puedo aprender algo. ¿Qué les podrías decir a los colegas y a la gente que nos escucha? ¿Qué tener en cuenta? Y que el tema recién lo estamos conversando por primera vez, que lamentablemente el tema de las anorexias graves, las llamadas anorexias del segundo semestre por los franceses, es un tema que está muy descuidado, muy abandonado, tanto a nivel médico como a nivel de psicólogos y de psiquiatras, y así que realmente, en fin, lo que puedo sugerir es ponerle pasión al tema porque me parece que tenemos mucho para aprender y avanzar e incluso tenemos mucho para hacer con lo que ya sabemos. Sí, yo comparto con vos y les voy a informar a la audiencia un aviso que pasé antes, que va a ser 4 encuentros justamente qué entendemos por psicosomática hoy, ¿no? Cómo para nosotros es un acontecer somático y cómo se restituye, ¿no? Cómo se tiene que tener en cuenta como objeto restitutivo, ¿no? ¿Qué es lo que vos hiciste con este niño, ¿no? Cuando el niño pudo sentir en vos lo que los demás en ese momento no podían. Este es un curso que voy a dictar, más que un curso son 4 encuentros con toda la parte de un recorrido teórico breve, pero después con la participación de los asistentes con casos concretos, cómo pueden ir viendo la teoría. Y bueno, en algún momento estarás vos también en este encuentro. Así que te agradezco muchísimo. Y bueno, los invito a la audiencia para el próximo programa, que va a estar el doctor Gustavo Chiosa, el jueves 8 de abril, ¿por qué la gente fuma? Muchísimas gracias. Qué interesante. Y bueno, y los saludamos. Bueno, muchas gracias así que y espero haber sido... para octubre y combinamos. ¿Sí? Bueno, espero haber sido suficiente. Gracias. Gracias. Hasta luego. Un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo.
Vesperos. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.